Buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestros Jacqueline Sebos Induceos y Samael Joa Patorreo. Hoy en la voz de nuestro querido maestro Edón Dagón. Venerable maestro, adelante. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor. Tengan todos, sean bien llegados a esta sala. Para mí, pues es un motivo de mucha alegría poder servir en algo o quizá en mucho a los propósitos de poder recibir esta doctrina en vuestras vidas. Estamos en esta semana, todavía en estos días, laborando sobre lo que son los asuntos de pareja. Quisiera saber, antes de comenzar, si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente desde la clase anterior, a ver si las resolvemos. Y también hacer, de ser posible, una síntesis, así sea muy breve, de lo que se vio en la clase anterior. Adelante, si alguien tiene algo para explicarnos al respecto. Bueno, lo que recuerdo de la clase pasada de la pregunta pendiente es que los emposorios se realizaron, era para traer felicidad a la pareja en sí y también a la humanidad. Hasta ahí, maestro. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces a mirar algunos aspectos. Estábamos empezando a mirar y habíamos hablado que había 3 tipos de parejas. Un tipo de parejas que eran netamente kármicas, encuentro kármico. Un tipo de parejas que era procesadoras de aprendizajes y algunas que son muy dármicas. Ya son dármicas, las cuales son extremadamente escasas. Extremadamente escasas. Por lo regular, se da del primer tipo y del segundo tipo. Para hablar de ello, recordemos que ya habíamos a un tema que ya habíamos hablado, pero es menester volverlo a hablar. Lo que son los lazos, las líneas de conexión que quedan entre dos seres, que son pareja. Son líneas que puede fluir karma saya o puede fluir de pronto dharma saya. En las personas está hacer que fluya lo uno o que fluya lo otro. Vamos a hablar al respecto. ¿Qué es karma saya? Cuando hay una relación o una conexión entre parejas, se establecen esos vínculos y lo que fluye, si las parejas son enkarmadas, son parejas en desarmonía o está bajo una relación fabricada bajo lo ilícito, lo que fluye entre las dos es más karma que cualquier otra cosa. Karma. Eso se llama karma saya.
Hay casos en los cuales las parejas, inclusive hay una transferencia hasta de enfermedades. Inclusive cuando son congénitas hay hasta transferencia de eso. Puede llegarse a estas cosas. En últimas, lo que siempre fluye, veámoslo por el lado de ultragenes, son cargas ultragenéticas. Ultragenes es lo que los une, para que nos vayamos entendiendo. ¿Cómo es que se dan estas misturas? Cuando alguien se une sexualmente, bueno, cuando hay algún tipo de atracción de actividad erótica entre dos personas, sí hay transferencias, solo que hay niveles y niveles. Cuando hay este tipo de conexiones, hay una transferencia de ultragenes, una mistura, es como si los dos se fusionan en uno solo, para bien o para mal. Esto inclusive lo dice Pablo en 1 Corintios 6:16, si mal no estoy, cuando dice que el hombre que se junte con una ramera serán una sola carne y una sola sangre. Una sola carne y una sola sangre. Eso lo dice en Corintios. Y es que así es. La fusión, lo que es el karma saya, y también las características en general. Yo conozco casos muy interesantes de parejas en las cuales el hombre tiene unos rasgos y la Eva pues tiene otros rasgos, digamos, diferentes, pero la genes del más fuerte es transferida a la otra persona y empiezan a cambiar los rasgos y terminan pareciéndose. Mírense las parejas que son muy o que se hayan logrado compenetrar o por lo más adaptarse la vida del uno a la del otro, terminan pareciéndose en su rostro, en los rasgos, por ejemplo, de los ojos. Así los unos tengan los ojos redondos, grandes, y el otro los tenga asiáticos. Puede terminar, y de hecho yo he visto parejas así, con los rasgos cambiándose. Es increíble, porque los ultragenes del uno fluyen en los ultragenes del otro, y hay una mistura. Por eso es que las personas o los personajes, sean mujeres o sean hombres, que se unen con animales, tienen relaciones zoofílicas, la mixtura de los genes de esos animales con ellos o con ellas hacen que ya queden programados para una siguiente existencia tener cuerpo de esos animales. Tener cuerpo de esos animales debido a esas mixturas. ¿Por qué les hago tanto énfasis en esto? Yo quiero que veamos lo del karma saya, no tanto como algo que será o no será, que si de pronto será una mentira, un cañazo. No, le estamos mostrando
desde un ángulo más científico lo que son esas consecuencias. Los ultragenes son los genes energéticos, las corrientes de genes energéticos que todos nosotros tenemos, que ya hemos hablado al respecto de esos ultragenes. Entonces, cuando viene esa carga o ese target genético, uno, por eso, este es un principio de reflexión para mirar con quién una persona se mete. Por eso el maestro Samael Aun Weor escribía en sus libros: si el hombre supiera lo que va a recoger en un prostíbulo, en vez de ir riendo, iría llorando. Estas son las cargas de Karma Saya. Entonces, imagínense, acompáñenme con los ojos de la imaginación. Una mujer prostituta que recibe 1, 2 o 3 clientes al día. Por lo que haya sido que esté allí, sea por hambre o por gusto, por lo que haya sido. No estamos hablando aquí si la condenamos o no la condenamos, no. De hecho, nosotros no somos jueces para eso. Pero todos los hombres con que ellas se encuentren van recibiendo esa carga. Hay una transferencia de ultragenes del uno con ella, y luego entra el otro y ese recibe esa carga. Nos explicaba el maestro Kelly que el que más se damnifica es el que viene después, Entonces va quedando una mistura a través de esa mujer, de todos ellos, en este caso. Ahora, si el hombre es el promiscuo, la mistura la recibe ella. Me viene a la mente un recuerdo de hace creo que unos 10 o 12 años más o más. No preciso el tiempo. Hubo en Barcelona, creo que fue, o en Sevilla, alguno de esas dos ciudades españolas, un encuentro, un festival mundial de pornografía. Y dentro de las atracciones que pusieron una competencia de 3 mujeres a ver con quién estaba con más tipos. Y la ganadora, que entre otras cosas no batió el récord mundial, porque el récord lo tiene una mujer en Río de Janeiro, de las Islas Vírgenes, esa señora, curioso el nombre, de dónde era, que estuvo con cerca de 600 en un mismo día. Estas eran 3 mujeres compitiendo ahí. Llegaba el tipo, la penetraba y luego salía él y seguía el siguiente. Había alguien que le iba limpiando la inmundicia ahí, tenía alguien para que siguiera el siguiente. ¿Se imaginan? Los concursitos que la Tierra tiene. Imaginémonos, entonces, la primera, entra el tipo, ya hay una mistura del ultragenes de ella con el tipo. Entra el segundo, ya mezcla los ultragenes de ella más los del otro tipo, más los de él, más los de todos los que hubiera estado allá antes. Y así se va creando una cadena.
Por ejemplo, esa señora de las Islas Vírgenes, que eran 630 y pico de tipos. Todos quedaron encadenados. Y en especial el último fue el que más recogió toda esa cadena de ultragenes. Y eso es, ya ahora vamos entendiendo cómo es que se da el Karmasaya. Es una mixtura ultragenética. Y si eventualmente alguno de ellos o ella ha tenido relaciones con animales, entonces ya todos esos tienen la mixtura con esos animales. Si alguno de ellos o ella ha tenido relaciones homosexuales o lésbicas, todos tienen esa mixtura, tienen esas, y eso llega a sus genes, llega a sus genes. Y de pronto pueden estar resultando pensando cosas que, ¿yo por qué? Porque es que van en los genes. Conocí, por ejemplo, hace, a ver, me acuerdo, ya hace 28 años, conocí una mujer que se metió con alguien que había tenido encuentros con extraterrestres negativos, con lagartos, con seres de otro lado. Pero ella nada que ver con eso. Y de pronto ella resultó pintando naves extraterrestres negativas y hablando de cosas de ese tipo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Ahí eh, de ahí, por cuanto se estaba recibiendo esa información a través de los genes, a través de la carga ultragenética. De ese talante es, de ese talante es. Es una mixtura de ultragenes, así les parezca raro. Eso es como una transfusión de sangre, pero a nivel energético, pues la ultrasangre, si se quiere decir. Haya o no haya derrame de energía, hay una transferencia energética. Por eso uno tiene que saber con quién se mete. Eso no es solamente tener sexo por tenerlo. Hay una canción por ahí que siempre yo la veía como algo estúpido, pero en realidad es un clamor de la humanidad, de la absurdez de la humanidad. Dice la canción así: un minuto de tu amor con siglos de dolor te lo puedo pagar. Un minuto de dolor, creo que es de los Galos, si mal no estoy. Un minuto de dolor, de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Y en realidad eso es lo que ocurre cuando hay esas mixturas. Porque el ratito es breve, puede ser breve, pero la mixtura karmasáyica queda ahí, fusionadas. Activo por 7 años, pero después de los 7 años no quiere decir que desaparezca. Sigue.
en una latente inactivo. Pero sigue. Y la carga de genes que ya alcanzaron a pasar al otro ya están allá. Esos no se van a devolver. Ahí quedaron. Ahí quedaron. ¿Ven? Ahora entienden, creo que van entendiendo muchas cosas. Bueno, antes de continuar, hasta aquí, quiero una primera andanada de preguntas. Quiero que pregunten antes de pasar a hablar el tema que para el día de hoy hemos traído. Si es que lo vamos a, porque de pronto dentro del proceso aparecen otras circunstancias y hablando de lo mismo, pero aparecen temas que son más urgentes de decirlos. Bueno, entonces les recuerdo que para hoy el tema era los 3 tipos de uniones, ¿no? Las kármicas, las procesadoras y las dármicas. Bueno, entonces los oigo hasta aquí. Adelante, adelante Andrés López. Muy buen día a todos los presentes en la sala. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro, adelante. Maestro, le hago una preguntita así, pues, como puntual, habiendo ya hecho usted esa introducción tan especial, y es, ¿hay alguna forma en la que uno humanamente pueda laborar con el objetivo? Primero, lo voy a hablar desde mi caso, de pronto el arrepentimiento de situaciones que se hayan hecho, vivido, relativas al tema, por un lado, y por el otro, uno cómo puede procesar eso, o sea, uno cómo le puede pedir al cosmos, a Dios, al universo, mejor dicho, cómo yo puedo procesar algo así si eso sigue en un latente inactivo. Yo cómo hago para, pues sí, cómo hago para procesar eso, para pedir al menos que si hay culpas ahí o hay cosas kármicas ahí que me sean, pues, como alivianadas, por decirlo de alguna forma, porque no encuentro pues otra forma. Espero hacerme entender con la pregunta. Muy claro, mi chinito, muy claro, Andrés. Su pregunta es el clamor de prácticamente todos. Miren, empiezo primero que todo por decirles que por estos tiempos ha venido el gran Miguel, ya ha hecho varios cortes de líneas de ese tipo y ya anunció en la conversación de antier fue, o ayer, que dentro de las cosas, de las bondades para este pueblo, va a ser un nuevo corte de líneas. El último corte de líneas que él hizo fue el 4 de marzo del año 2018. Yo les quiero contar en ese corte de líneas qué cortó él. No solamente cortó las líneas de Karmasaya, cortó las líneas de las transfusiones de sangre, porque son fusiones, también son, es que en realidad todas afectan los ultragenes, todas hay que mirarlas a nivel de ultragenes. Cortó las líneas de los que comen carne, por ejemplo una vaca, una vaca no se la come una sola persona, se la comen una cantidad de personas, pero la sangrecita es de la misma vaca y esa sangre los une a todos. Entonces ahí hay una especie de karmasaya, de unión por la sangre de la vaca.
De pronto no tan fuerte como la karmasáyica de las relaciones sexuales, pero la hay. Cortó también en ese aspecto las líneas del envidioso, del codicioso también. Me explico. Por ejemplo, si alguien mira un carro o una casa y dice, una cosa es decir, uy, yo quiero tener una casa como esas. Y otra cosa es codiciar esa casa. Uy, esa casa la quiero para mí. ¿Ya? ¿Quién tuviera esa casa como esa? O el tipo que codicia a la mujer del prójimo, o la mujer que codicia el tipo de la prójima. Uy, ese papacito para mí, o esa mamacita para mí. Una cosa es decir, yo quiero un esposo como ese, en el caso de la Eva, o una Eva como esa, pero yo quiero es esa. ¿Van entendiendo? Cuando eso se hace, quedan líneas karmasayas, pues karmasayas no, son líneas, pero esas son líneas de cheque, que solamente recibe el karma, las líneas de conexión, el que está codiciando. El que está codiciando. Ese es el que está recibiendo esas cargas. ¿Ya? Vienen de allá para acá, pero de aquí para allá no va. Claro que si hay codicia de lado y lado, pues ya es otra cosa. Todo ese tipo de líneas, a las líneas también de los marras, de las cuentas que uno se haya arrepentido, se le hayan perdido. Por ejemplo, se prestó un libro y uno se le olvidó a quién se le prestó y el que tuvo el libro se le olvidó quién fue el que se lo prestó. Ahí quedó un marras, quedó una línea. En esas líneas de conexión, esas líneas fue las que el gran Miguel cortó ese día 4 de marzo del 2018 y que esperamos en fortuna, ojalá que vuelva a ser un corte de líneas. Solo que hay seres imbéciles, digo yo imbéciles y voy a explicar por qué, que creen que con Dios se juega. Supe de un caso, de varios casos, de personajes que tomaron la oracel que hacía el gran Miguel, que en esa vez lo hicieron para acá, para el corte de las líneas, y el personaje, o estos personajes, aprendieron el ritual y entonces después se dedicaron a buscar mujeres, porque los que yo conozco fueron hombres, a buscar mujeres, después de que ya se satisfacían las ganas, y no propiamente muy sagradamente, se comenzaban a leer y hacer ese ya no era ritual, sino ese rito, creyendo que con eso se cortaban las líneas. Pobres criaturas, pobres ilusos, ignorando que con esta violación, esa burla a la ley de Dios, esa burla a nuestro Padre Miguel, eso los hunde en los abismos profundos. Porque ya a ellos se le aplica la ley del cobudo. Porque si hacen un corte de líneas de este tipo, si se hace un corte de líneas y los personajes siguen haciendo las mismas cosas, ya es con conciencia,
y ya se cobra más caro. Ya se cobra, creo, 70 veces más caro. O sea, la fusión karmaságica es 70 veces más fuerte, o lo que fuere. Bueno, ya el maestro Samael dirá la intensidad, porque él es el que estaba, el gran Miguel es el que manejó esos cortes, él dirá cuánto es la intensidad del karmasaya. Pero así es. Así es. Y de pronto, a un personaje de estos que se burla de eso, así pase a corte de líneas, no le va a funcionar. No le va a funcionar. Al burletero, ¿no? Al burlador, al que se convirtió algo tan sagrado en un rito de magia negra. Bueno, eso es por una parte, mi gran Andrés, sería una forma, pero la pregunta tuya es muy puntual. ¿Cómo como ser puedo hacer para ello? Creo que en la clase anterior habíamos empezado a entregar una práctica para ello. La práctica era o es justamente usando los principios de Miguel de cortar esas líneas, pero haciéndolo uno desde su fuero interno, con el debido arrepentimiento. Si Dios lo permite, además de esa práctica, hoy les doy otras, o en esta o en la próxima clase. Eso vamos a mirar algunas señales que Dios me debe dar. Espero que Dios me dé. Perdón, Señor, por la blasfata. Unas señales que Dios espero que me dé, si hoy se pueden entregar o no. La primera sí que ya la habíamos entregado antes. Vuestra Mercedes visualizan a la persona con que se ha tenido ese karma o esa fusión al frente. Ve las líneas, primero las líneas de conexión que sale de su chakra muladhara al chakra de esa persona. Son líneas rojas y negras, rojinegras. E invoca al gran Miguel y le pide que le corte esas líneas. Y ve cómo él con su espada flamígera la desciende y las corta para siempre. Luego, las que van desde el chakra basal a chakra basal. El color es amarillo cartón, lo llamo yo. Un amarillo como cartón. Amarillo agua con barro. Aquí mire que estamos mirando los colores como más densitos. Y visualiza. Nuevamente le pide al gran Miguel y él baja la espada. Flamígera. Flamígera quiere decir que eso es como una lampo de candela. Y corta. Luego, del chakra muladhara, del chakra solar al chakra solar. El color es rojo ladrillo fuego, pero más enrojecido que naranja.
y baja la espada a él y la corta. Luego del chakra cardíaco a chakra cardíaco. El color es un morado, pero un morado oscuro, como morado chichón, cuando a alguien le dan una trompada, o sea, un golpe que queda un morado, pero es un morado como oscuro. Ese tipo de morado, que va del chakra cardíaco a chakra cardíaco de la criatura esa. Y también es cortado. Luego del verbo, sale del verbo de la persona al verbo del chakra laríngeo al otro chakra laríngeo. El color es un amarillo verdoso, perdón, un azul verdoso. Pues así lo hemos visto. Un azul verdoso. Y es cortada ese chakra, es cortado esa línea. Luego, del chakra frontal al otro chakra frontal. Y el color es un amarillo quemado. No es dorado, no. Es un amarillo quemado en este caso. Y el Gran Miguel corta esa línea. Luego del chakra coronario al chakra coronario, el color es un amarillo pus. Mire que estamos cortando lo negativo. Y el Gran Miguel corta esas líneas. Corta esas líneas, las corta. Mi gran Andrés, esa sería una primera línea. Una primera práctica para hacerlo. Una segunda práctica es para crear el deseo al rechazo a esas inclinaciones. Aquí hay varias cosas que se pueden hacer. La una es tomar el sol. Ya aquí se ha enseñado unas prácticas con el sol, hidrosolares, de visualizar el sol en una vasija. Esas ya las he entregado, hoy no las voy a entregar más. Voy a darles otra práctica. Para el que quiera ser limpio. Parado frente al sol. No necesariamente lo tenga que ver, aun cuando si lo mira en la vasija también está bien, pero si no, así sea un día con que no se vea totalmente el sol. Pueden imaginar que agarran el sol con las dos manos, lo agarran así con las dos manos, lo traen, lo meten por el ombligo y el varón lo lleva a la próstata. Inhalando, lo lleva a la próstata y luego se expande en las gónadas. O sea que el sol se vuelve 3 soles, hemos dicho, no, 4 soles.
llega a la próstata. Luego de ahí sale un solecito para cada gónada. Y el otro sol se desplaza a través de toda la uretra y deja todo el palo lleno de sol y queda en la cabeza del palo ese cuarto sol. Redigo, se para al frente del sol, lo toma con las manos, lo mete por el ombligo, lo lleva a la próstata y ahí lo expande en 4 partes. Lo lleva a uno a cada gónada, es decir, ya van 3, y el otro se expande por todo el conducto uretral, todo el palo, y queda en la cabeza el cuarto sol. Eso es una. La otra, bueno, me dicen que espere, que vayamos con calmita. Vamos a hablar el de la Deva. Recibe el de la Eva del sol por el ombligo también. Lo lleva a su matriz. Su matriz recibe ese sol y se comienza a convertir eso como un sol interno. Y ese sol lo parte en 2, saca 2 soles más, no parte, saca 2 soles más, sigue ese sol en la matriz y el otro sol lo lleva a cada ovario. Y a su vez, un cuarto sol baja por el conducto vaginal y se deposita en su clítoris. Y su clítoris queda convertido en un sol. También. Esto, ¿cuál es el propósito? Se hace ¿cuántas veces? 67 veces. Si quieren hacerlo más veces, jueguen siempre al 15. O jueguen al 65. Porque es la constante solar que desciende y que vuelve otra vez. Y que redime. El 6 es el sol que desciende y el SIBE es la energía de ese sol ya redimiendo a los seres. Vamos a hablar, porque me falta otra práctica, pero antes de eso, esa de pronto la dejamos para la semana entrante. Esta, sientan que al recibir ese sol, el varón, en toda esa zona, donde está la próstata y donde toda esta zona, por lo regular, está llena de larvas, de deseos que tratan de la criatura a volver a los vicios que le dieron vida, volver a tener las inclinaciones, volver a la fornicación, volver a todo eso. En la medida que uno va llevando luz a estas regiones, pues ya la sexualidad se va haciendo más sacra, más sublime, más casta. Ya el deseo florece más, el deseo de Dios. O sea, no confundan deseo de Dios con no sentir deseo. No. El deseo puede ser igual o más intenso, pero ya no es un deseo denso, perdido, sino un deseo que busca crecer en Dios, que busca sublimizar su energía, de lo cual aquí ya explicamos que era sublimizar la energía. La próstata es fundamental llevar luz
Mire que los hombres que sufren de la próstata es porque allí hay algunas entidades densas. Entonces, con esta práctica empieza uno a llevarle luz a esa región. Las gónadas igual. Ya los espermatozoides, los que se están produciendo, ya empieza a dejar la programación de querer fornicarse, porque esa es la programación que se tiene. En la medida que se le lleve luz a esos espermatozoides, ellos van a tener más el anhelo de ser mutados, de ser elevados. Y ya esa urgencia de querer derramarse les irá pasando. Y ya la mutacel de la energía va a ser cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Siempre y cuando todos los días muten. Hasta que llegue un día, si lo hacen de forma consciente y bien, que uno se pueda volver una fuente de mutacel autovítica. Lo mismo pasa con el falo. Quiero contarles que existen 3 tipos de falo. Un falo bestia. El falo bestia es el que ha practicado relaciones sodómicas. Ha entrado en anos, así sea de mujeres, o ha practicado con animales. Estos personajes activan el órgano Kundabuffer, ni siquiera el kundartiguador, mucho más pesado y denso. Y las programaciones que hay allí genéticamente es de querer volver a hacer lo mismo y repetirlo, repetir las acciones. Mi querido Andrés, en la medida que se va llevando luz a esa zona, pues esa luz va quemando esas programaciones densas y ese deseo infernal de estar en anos o estar en vaginas de animales, pues va desapareciendo. O deseo infernal de que le hagan sexo oral, va desapareciendo. Siempre y cuando hagan la práctica como les estoy diciendo. El que tenga muchas programaciones bastante densas de esa, hágala ojalá con la vasija de agua y no solo haga 65. Siquiera hágase 10 tandas de 65 diariamente para que vaya llevando la luz a esas regiones. Vamos entendiéndonos. Ahora bien, la Eva, porque aquí estamos hablando de Evas. La Eva que ya quiera ser limpia de forma igual. Pero estaba hablándoles de las licencias que me quedé en la mitad. Está el falo bestia, ese es el falo bestia. Hay un falos normales que de pronto viven una sexualidad normal y tal vez pierden su energía, pero no han hecho prácticas de infrasexo. Ese es un falo normal. En estos falos normales, de todas formas hay que desprogramar algo. La codicia de la concupiscencia, del querer meterlo en cualquier parte, pues así sea unas vulvas, unas vaginas de mujeres, pero cualquier mujer, y de querer derramarse. Siendo delicado, mire que el falo bestia es mucho más grave. A ellos también
en la medida que se va llevando esta luz a estas zonas, estas regiones se van iluminando y van las ansias de querer perder la energía se van desapareciendo y más bien aparece el gran sublime deseo de querer irla mutando la energía y a su vez se muta la energía. Y existe el tercer falo, que es el falo luz, el falo sol, que es un falo lleno de sol, que sabe sublimizar la energía de ese ser, que cuando entra en el templo de una Eva, entrega luz, chorros de luz, no chorros físicos, sino chorros de luz, de todo tipo. Puede entregar esperanza, puede entregar ultragenes de vitalidad, puede entregar amor. Porque la luz, al igual que la luz, al desdoblar la luz, se encuentra uno todos los colores. Esta luz que viene del sagrado sol absoluto tiene todas las virtudes, todas las bondades. Un falo luz es un falo saludable. Y hablando de saludable en la salud del espíritu y del ser. Varones, esta práctica que se le está dando es muy sagrada. Por estos días que tenemos la fortuna y la dicha de tener a Miguel, que es el regente de la luz, recíbanla, practíquenla de forma sincera para aquellos que de verdad quieren salir del fango del error y del pecar. Pónganse como propósito, varones, volver vuestro cuerpo un verdadero templo con un falo luz, un falo sol que entregue luz y que nunca más entregue tinieblas. Miren que hasta aquí la gente, muchos han creído que es ser uno sacro, es no tener deseo. No, es saber enrutar el deseo hacia la luz, potencializar ese samas eros en nuestras gónadas para que suba la luz. Bueno, Andrés, continúo respondiendo vuestra pregunta. Para la Eva, cuando recibe el altargue de energía en su matriz, quiero que sepan que cuando un falo bestia entra en una mujer con complacencia, se torna en un antro. Se torna en un antro, porque todos esos ultragenes de infra ya quedan vibrando en ella. La prostituta, y prostituta no es solamente la que cobra dinero por el favor, sino aquella que se revuelca con uno y con otro y aún lo codicia. Allí en su templo, que ya no es un templo sino un antro, se empiezan a producir un tipo de larvas llamadas dragones, pero mal llamadas dragones, dragones negros, dragones blancos. Yo los llamaría dragoneidas o pseudodragones negros y rojos. Blancos no, rojos.
elementarios cuando entra alguien que haya tenido experiencias homosexuales. Y ese es el regalito que le dejan a los demás. Esas cargas densas van enfermando también no solo su útero, sino sus ovarios, todo su aparato, toda su matriz. ¿Qué hacer? Cuando se comienza a llevar la luz a esa matriz, ya se empieza a convertir en matriz. Alguien me preguntará, ¿y las hebas que ya le sacaron la matriz o algún ovario? Igual háganlo, porque ahí están los cuerpos existenciales, donde todavía sigue su matriz ahí, sigue ese templo ahí, y hay que limpiarlo de todas formas y proverbiarlo para unas futuras vidas. Hacer que esa matriz sea una matriz de luz, una matriz de vestal de Dios. Porque cuando se entra en una matriz bestia, el hombre que entre a esa matriz queda conectado con las periferias y es como un infierno. Eso es como el que cae en el infierno en las drogas. Es una mujer que no sabe cómo dejarla, pero se siente mal al terminar una relación, pero es una obsesión, así como el que cae en el infierno en la coca o en la heroína. Pero cuando la matriz es una matriz de luz, lo que Tizul llama matriz de reina, entrar en una Eva así es como sentir que uno entra al mismo sagrado sol absoluto. Evas, pónganse como propósito que vuestra matriz sea una matriz de luz. Hay unas líneas de conexión en el hueso sacro que pueden unir a los abismos, a las mismas periferias, o nos pueden unir con el sagrado sol absoluto. Las prácticas que se le están entregando a sus mercedes, créanme que son archipoderosas. Esta es la doctrina viva de los maestros. Por estos días terribles, en los cuales estamos en los tiempos del ser o no ser, se les está entregando estas ofrendas de Dios. Se nos está entregando, porque yo también la estoy recibiendo, para hacer de nuestro templo, nuestro cuerpo, un verdadero templo, limpio, lleno de luz hacia Dios. Hay que hacer de la región del hueso púbico, tanto en el hombre como en la mujer, un cofre de luz, un cofre de deseo limpio. Eso más adelantito se los enseño. Hoy no quiero atafasgarlos con esto, para formar genes de fidelidad. Pero eso por ahora empecemos con lo que se les está entregando. Bueno, maestro, tenemos más manos levantadas y más preguntas. Gracias. Sí, ya voy.
Esperen, permítanme que todavía no he terminado la pregunta de Andrés. Estamos respondiéndole a Andrés López su pregunta de qué hacer para uno cortar con su pasado concupiscente. Les estamos dando esa práctica. Indudablemente que paralelo a estas prácticas hay que estar cerrando esfínteres, todas las prácticas de Mutacel que aquí se han enseñado, también las han entregado por otros mecanismos de la misma doctrina, y que si es necesario y es menester, las volvemos a entregar, como son el pranayama solar, como son las técnicas de las contracciones dinámicas, muchas cosas que yo no quiero irme de esta tierra sin haberlas entregado a sus mercedes, así como un día nuestros maestros nos la entregaron a nosotros, porque yo les aclaro, esto que les estoy entregando es de nuestros maestros. El gran Miguel, que hoy tiene cuerpo físico, el gran Samael, que hoy tiene cuerpo físico, y nuestro padre Hakel Zeus Induceus. Hay algunos personajes de los plagiadores que dicen, no, sí, Samael es muy grande, pero es que el Bodhisattva, no se confundan. Ese ser es el Bodhisattva que fue preparado, concebido como maestro, gestado como maestro, nacido como maestro y criado como maestro. Estos mis ojos dan fe de ello. No hay otro sobre la tierra mejor preparado para recibir la energía de Miguel, la energía de Samael y de Or Shamadijael, como ese ser. Licénciame, maestro Don Dago, lo que pasa es que acaban de entrar palabras del maestro Samael. Ya su merced nos dirá. Entonces dejamos aquí. ¿Ya las van a ubicar? ¿Son palabras nuevas o repetición? Pues la maestra Dacla anunció nuevas palabras. Si quiere, esperemos que empiecen en realidad, que ya las anunciaron, maestro. Bien. Sí. Tan pronto empiecen, o nos... Con esa contesta le agradezco el favor tan grande que me hizo y que nos acaba de hacer. ¿Qué más que te cuento que se dio más de lo que son armas poderosas. Queda pendiente dos prácticas más para esta labor de lo que pidió Andrés. O sea, Andrés, recuérdame que quedan pendientes dos cositas más para dar una contesta completa a lo que su merced preguntó. Bueno, mientras otros dos seres, otras preguntitas. Claro que sí, maestro, gratísimas. Adelante, Fujigense, adelante. Buen día para todos. Buen día, maestro, Miguel. buen día. Maestro, la pregunta va encaminada al tema de lo que se conoce o se llamaba o se llamó durante todo el tiempo y que los maestros estuvieron entregando o se ofrecía el tema de entregar el Tao a solteros y parejas. La pregunta va exactamente a ¿en qué consiste realmente cuando los maestros hablaban de entregar el Tao? Y con respecto a eso, la otra pregunta es, realmente solamente conozco de primera, de primera mano, cuando estuve muy cerca de este camino por muchos años antes de distanciarme, eh, que solo algunas parejas se les había entregado. Entonces, de ahí en adelante, es que no se tenían
los requisitos por parte de las parejas para recibir eso, o fue que ya este pueblo o el grueso de este pueblo ya no fue merecedor de recibir esas técnicas? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué consiste la LINTI entre recibir el TAO? Es a sabiendas de parte de mi ser que hay una serie de prácticas a nivel eh, de anatomía, de fisiología, de ejercicios, manejo consciente de respiración, conciencia corporal, manejo de piso pélvico, cerro urogenital, laringio, cerro anal, abdominal, todo eso, toda esa parte. La pregunta es, ¿eso es, además de eso, qué más es? Y si en este cierto todavía se sigue entregando, o es que se sigue entregando de manera implícita o no se está haciendo de manera abierta. Hasta ahí, maestro. Mira, el Tao como Tao. Primero quiero decirte algo. Es importante que entienda que el Tao no es solamente una práctica sexual, que también lo es. El Tao es el instrucierto más grande. Es el simbre de Dios más grande bajo los soles. Porque es el mecanismo a través del cual se puede salir desde la oscuridad a la luz. El Tao vive en la zona neutra, no es ni bueno ni malo. Pudiéramos decir que un Tao blanco es aquel que nos permite salir de la oscuridad a la luz. Y el Tao negro es aquel que mete la gente de la luz a la oscuridad. Permítame primero hablar de forma simbólica para que me puedan entender. El Tao lo vemos en una flor de los nenúfares que hay en los pútridos pantanos, que toma esa fuerza, esa suciedad del pantano, la succiona y la convierte en agradables olores y en una bella flor. Ese es el Tao. El Tao es aquella energía que le permite a uno tomar la bestia densa y convertirla en el Pegaso alado, el blanco Pegaso, que se remonta a las alturas. El Tao es la herramienta que le permite a uno tratar con la emoción densa y tornarla en un senticierto de orden superior. El Tao es aquella fuerza que le permite a uno tomar la adversidad y convertirla en oportunidad. Decía el maestro Kelly, este es el Tao, cuando todo parece perdido, todo se gana. Las gentes creen que solamente es una práctica sexual. Es todo. Si Dios lo permite, en las clases de los martes, o vamos a abrir un taller para enseñarles cómo aplicar el Tao en los 5 centros de la máquina humana. A nivel mental, a nivel instintivo, a nivel emocional e incluso a nivel motriz. Ahora bien, hablando al tipo nivel sexual, no solamente el Tao que se ha entregado a algunos de boca a oído del maestro Kelly, esa práctica es la práctica para no perder la energía sexual. Nos decía palabras textuales del maestro Kelly. El Tao es 50% fornicación y 50% mutación. ¿Por qué tiene que ser así? Porque hay una activación del fuego.
Y en ese momento que hay una activación, se enruta hacia arriba. Es lo más parecido a la misma fornicación. Pero se le hace un cambio. Acuérdense que el Tao es neutro, no es ni bueno ni malo. Es una herramienta. Es una herramienta. El Tao no sublimiza. El Tao es una herramienta que le permite a uno cambiarle el sentido a una energía que va para afuera e ir para arriba. Claro que si no se sabe usar, se puede convertir en el Tao negro, y por eso es que nos entrega a todo el mundo. Porque el Tao negro crea magos negros. Y hay gente que recibió el Tao aquí en esta doctrina y lo usó para mal. Y eso los convirtió en magos negros. Ahora, respecto a si se entrega o no se entrega. Bueno, pero antes de eso, el maestro Kelion ha entregado el Arcadio, el Geocompris, el Heliogés, el Cardiogés, el Tao y el Sahaja Maituna. El Sahaja Maituna es una gran técnica para sublimar la energía. Sublimizarla, ese sí la sublimiza. El Tao es una herramienta, un instrucierto grande para que no se pierda la energía y volverlo a uno casto al 100%. Pero no le enseña a sublimizar. Tiene uno que aprender a sublimar. Y de eso todo les he enseñado. Pero si hay que volver a enseñar, se vuelve a enseñar. Ahora, respecto a las técnicas de la llave para no perder la energía, la ha entregado más de 1500 veces el maestro Kelly. Dicho por él y dicho por el maestro Samuel también. Solamente que la gente es dormida y atontada. Bien. Esa sería la contesta a la primera fase. No, y a la segunda también. De pronto habrá afortunados que les entreguen alguna de las 33,000 formas del Tao así de boca a oído. Pero el que esté despiertico y chispa, quiero decirles que eso ya fue entregado. Esa herramienta, ese instrucierto ya fue entregado. Y se ha entregado muchas veces. Esa es mi contesta a Fukigensi. Y maestro licencia, disculpe, maestro licencia, continúe, por favor. Me alegra que su merced ojalá haya estado en todo lo que, en la contesta que le di a Andrés López. Y si no estuvo, le pido que oiga esta grabación, ojalá muchas veces, y lo que aquí se enseñó, lo ponga en práctica para su vida. Y eso va para todos los que están aquí en este salón. Porque la cita es a las 8, pero la gente está entrando a las 8:30 hasta las 9 y se están perdiendo de muchas cosas. ¿Bien? Sí, señora, sí lo haré, pero sí estuve en la, bueno, por lo menos no toda, pero sí en gran parte de la respuesta. Maestro, una pregunta, entonces, no necesariamente una persona, como lo acaba de reiterar su merced, que tiene el Tao, no necesaria Inti, entonces es un instrucierto de los dioses para compartir compasión, amor y bondad a la humanidad, porque su merced reitera ahí que puede ser casta, pero no necesariamente está sublimando esa energía para convertirla en virtudes, cualidades, valores, dones y talentos al servicio de los Pues dioses. le cuento una cosa. Satán es casto. Satán es casto. Sí, su merced Que no es lo ha pendejo, no es reiterado. bobo. Él no permite que se descargue. Ya. Listo, maestro. Entonces, el tema es que básicamente su merced nos redondea y es que realmente las técnicas se han entregado, si no bien de manera explícita a todos, sí de manera implícita. Se han hecho muchas entregas de técnicas que nos han que permiten
avanzar en todo este proceso de la castidad, ¿cierto? Su merced citaba algunas ahí, el Saja Maituna y otras, esas técnicas de la Maddu del Tao, o sea, ¿cuál es la diferencia entre esas técnicas, de manera somera y Bueno, el lo que Saja es Maituna, se entregaron dos tipos de Saja Maitunas. Un segundo que yo no sé si lo entregó el maestro Kellion o no, ese no, pero el primero, el que hay penetración, penetracel, ese Saja Maituna es una técnica de alta sublimacel de energía, de altísima forma de sublimar la energía. Es una obra de los dioses. ¿Ya? Es para ir uno enrutando la energía hacia Dios. Y como dices tú, formar valores. En el primer Saja Maituna que se entregó. En un segundo lo que se entregaba era prácticamente eso es una prueba de voluntad. Eso yo la verdad no sé si no tengo el dato. Puede que sirva, puede que no, pero no es la práctica como es de un connubio, donde hay una entrada al templo. Ese Saja Maituna es una bendición y es alta, y poderoso de entrar y de sublimizar la energía, elevarla a niveles altamente superiores. Esa es la Maestro, primera. su merced nos licencia estimerar las otras técnicas y dar una pequeña explicación de ellas. O sea, su merced citaba las otras Sí. de la Maddu del Tao cuando le pregunté la del Tao. La primera era el Arcadio o Arcano AZF que hablaba el maestro Samael del Arcadio, que es una práctica en la cual hay un connubio, pero la persona está quietica. Más que todo no busca mover el cuerpo, no activar, sino más que todo ahí en la tierra, en las regiones superiores, donde ya los andróginos han alcanzado un estado de orden superior y un andrógeno de por sí viven en un arcadio perpetuo. Dos seres fusionados en un arcadio perpetuo. Ya es distinto. Ese es el arcadio, la unión. Es una unión donde no hay una... prácticamente se está allí y es muy suave el asunto. Pero se hace el traalto igual de sublimar la energía, de sublimarlo. Pero físicamente no hay una hiperactividad sexual. El segundo es el geocompris. De él no estoy autorizado para hablar. Solamente les digo que se activan los poderes del chakra basal. El heliogés tampoco estoy autorizado para hablar, pero se activan los poderes del chakra solar. El cardiogés no estoy autorizado para hablar, pero se activan los poderes del chakra cardíaco. Y el laríngeo, donde se activan los poderes del chakra del verbo. Y ese es el Tao del sexo. ¿Y ese cómo se llama, maestro? Es el Tao. Propiamente. Okay. Bien, esa sería la contesta a vuestra pregunta. Quiero decirles que hay muchas cosas que se les han entregado, prácticas que han anhelado todo el tiempo, pero se las han entregado, pero como no se les ha dicho, mire, esto es esto y esto y esto y esto, como no las han practicado, pues no las han descubierto. Pues. Por eso en este camino el que no recoge desparrama. Desparrama.
A muchos, una gran mayoría les ha pasado lo de el joven aquel que lamentándose de su suerte una noche salió a una playa y estaba oscuro. Ay, pobrecito yo. Ay. Y tropicó con el pie una bolsa llena de piedras. La recogió y se subió allá a un barranco y metía la mano y sacaba una piedrita de esas y la echaba al mar. Ay, mis tristezas de esto. Ay. Y las botó, esa era una bolsa llena de esas piedras, pero las botó todas, quedó uno solita. Al otro día, cuando llegó la luz del sol, era una bolsa llena de diamantes. Y los había botado todos, solamente le quedó uno chiquitico. Así le pasa a la gente. No valora. Tenemos que aprender a recibir. Hoy se están dando grandísimas cosas y ya se han entregado muchas cosas, muchísimas. Pero, sí, bueno, está. Aprendamos a recibir y a valorar cada cosa que nos da Dios, independiente a través del mensajero que sea. Y nosotros somos ayudantes de los grandes enviados. Pero son doctrinas de ellos lo que estamos entregando. Vívanlas, practíquenlas. Y vuelvo y digo, si es menester redecir algunas prácticas físicas para que aprendamos a mutar la energía. Aquí una vez hicimos el mantenga. ¿Cuántos la habrán seguido practicando? Qué pena meter la pata ahí, súper poderosa. Lo tengo que decir, súper poderosa. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias, Andrés. Bueno, esas son las contestas, Fukugensi. Gratitud, Sensei. Dios lo bendiga. Bueno, mi chinito, ¿qué otra pregunta tiene, maestra Ramunó? Bueno, Leo Cosita, adelante. Buen día, maestro, ¿me escucha? Habla Oradeipis, gratitudes por las prácticas. Tengo dos preguntas cortas, maestro. Primero, ¿a qué horas del día es mejor visualizar ese corte de líneas por cada chakra hecho por el Gran Miguel? Y segundo, ¿cómo sería la respiración, si entendí bien, durante la práctica cuando se trae el sol por el ombligo las 67 veces? Gratísimas. Las 67. Bueno, la primera, la mejor hora para cortar son las 12 del día. Y el día. Y más entre las 12 y las 2 de la tarde. Porque vibra Akash. Está vibrando la energía de Akash, que es la de la ley. Los sábados es especial para ese tipo de cortes. Pues ya al mediodía es Akash, entre las 12 y las 3 de la tarde. Akash con doble Akash, con triple Akash, el Sabbat. Para la segunda práctica, la práctica de visualizar el sol. Un sol niño es especial para eso. El sol niño. Pero en cualquier hora del día se puede hacer, pero el sol niño es más poderoso todavía. Bien. Esa es la contesta. Dice un maestro, sí, pero ¿cómo sería la respiración? O sea, hay, cuando se está la trayendo respiración, es por el ombligo. Cuando se estire la mano y se traiga el sol, se inhala. Se lleva sosteniendo a las diferentes partes que ya fueron indicadas y se fija ya, se sostiene el aire ahí, se va uno visualizando. Mientras visualiza, uno tiene sostenida la respiración y luego exhala. Esa es una. ¿Y cómo es que es el timbre tuyo, hija? Por ahora Oradeipis, maestro.
Bueno, ahora David. Hay otra forma también de hacerlo que es más poderosa. Y es cuando se trae el sol, se exhala y se lleva en vacío el sol a las diferentes partes que ya fueron indicadas. Tómese el debido tiempo de llevarlo, de ubicarlo, de situarlo. Y luego exhala, inhala, cuando se sienta sin aire. Entre más demore y haciendo esa orden mental y sienta la menestencia de respirar, la orden mental es más poderosa. Y ahí inhala. ¿Ya? Esa es la contestada, su merced. Entonces le di dos formas de respirar. ¿Queda claro? Clarísimo, gratísimas, maestro. Muy bien. Disfrútenlas, vívanlas, practíquenlas. Esta es la doctrina Tao. Esta es la doctrina Tao. Vívanlas. Bien. ¿Quién más? Bueno, hay una pregunta en el chat de Quantriquezar, que dice, la práctica que hoy ha dado es para cortar líneas, diemore, y cuando no haya habido relaciones sexuales. Yo he dado dos prácticas, no he dado una sola, he dado dos. He dado dos. La de cortar las líneas y la de llenarnos, la de limpiar nuestro templo, la de solarizar nuestro templo. He dado dos. Entonces, ahora sí. Entonces, por favor, replantear la pregunta. Entonces, a ver a cuál de las dos se refiere. Bueno, entonces esperamos que ella nos vuelva a hacer la pregunta. Seguimos con Omar Alvarado, que dice, buen día, maestro de Don Dagón. También en la EVA hay diferentes clases de vulvas, así como el AVA. Gratísima. Adelante, maestro. Claro. Y eso va muy de la mano de la forma de ser de su mundo interior. Sí, pero eso lo hablaremos después. Claro. Claro que sí. Pudiéramos decir que inclusive es como las formas son como casi que las huellas digitales, no, ninguna es igual a otra, pero podemos hablar de 8 grandes grupos, grandes agrupaciones, tipos. 8 grandes agrupaciones. Pero no quiero extender mucho de esto porque no se nos va el propósito de lo de hoy. Ahora sí, ya está la pregunta de la anterior pregunta. Pues le pedimos el favor al ser que por favor levante la mano Bueno, y léamela a ver si la interpretamos. Léamela. bueno, esperamos a ver Pojarca, que de pronto, adelante Pojarca con lo que va a decir. Buen día, maestro. Buen día para todos. Maestro, en el primer chakra Muladhara, no alcancé a memorizar el color que su merced dijo que tuviéramos en cuenta. Sería tan amable. Rojo con negro. Rojo con negro. Gratitud, maestro. Que Dios le bendiga. Rojo, pero el rojo oscuro, ¿no? Sí, señor. Un rojo oscuro, como el de la sangre cuando se seca, así más o menos. Un rojo escarlata. No, escarlata no. Eso no es escarlata. Más es un oscuro. rojo
Porque es que la sangre tiene un color, pero la sangre cuando ya está seca tiene otro. Es la sangre cuando está seca. ¿Bien? Gratísimas, maestro. Bien. Creo que es vermellón, algo así. Rojo o bermejo. Bien. Vamos con la otra, porque el ser todavía no he escrito. Vamos a ver. Léame la pregunta así como esté. Yo le respondemos. Está bien. La práctica que hoy ha dado es para cortar líneas die more y cuando no haya habido relaciones sexuales, ¿verdad? Adelante, maestro. Me la lee de nuevo, bien more, como no entendí. Die more, y dice die more, no sé qué querría decir porque no. La práctica que hoy ha dado es para cortar líneas die more y cuando no haya habido relaciones sexuales, ¿verdad? No, esto es para las prácticas con relaciones sexuales. Esto es para, de todas formas, uno tiene que ir debilitando. Esto ir debilitando. Puede que las líneas no se corten, sino hasta que un padre, un Elohim lo haga esa labor, como el gran Miguel. Pero uno de por sí ya las va debilitando, las va debilitando, las va debilitando, las va debilitando. Claro. Esto las va debilitando. Porque la inclinación a una recurrencia de volver a repetirlo ya empieza a desaparecer. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos con la siguiente del Audemars que dice: muy buen día, buen dinero, buena salud, maestro Albaldo. Si alguien ya no se enamora porque sabe que ya no le puede atraer a determinado varón o porque es muy difícil por karma encontrar a alguien, esa persona se resigna, entonces no tiene deseo de ese tipo. A ver, ya, hasta ahí la de ese tipo. Una sabe que con esa persona nunca se va a entender. No sé qué querrá preguntar ahí. Vuelvo y leemos. Buen día. Si mi licencia no les digo. Mire, cortico, así sustancioso, le voy a decir algo. Cortar con las líneas que en la recurrencia no quiera volverse a encontrar. Porque es que no es que ahora yo ya no me entiendo, entonces yo no necesito hacer eso, no. Alguna vez me dijo una dama, y creo que se lo conté aquí a su Mercedes, que había tenido una relación con un, pues se habían encontrado, inclusive se casaron, y eso fueron 2 años de lujuria venteada, eso era un solo pedaleo, y a los 2 años que se conocieron, ya se dieron cuenta el monstruo que era el señor ese, y él ya dijo: yo no me quiero volver a encontrar con él, ¿qué hago? A pesar de que lo aborrecía ya y se separaron y todo, pero ahí quedaron las líneas, quedó la recurrencia. Es para todas las líneas de que uno quiera cortar. Eso es para todo lo que quiera cortar uno. Y uno tiene que llevar la luz a esas regiones para que ella, entre otras cosas, la Seba, se me quedó una cosita pendiente que aquí me la están recordando en estos momentos. También, además de llevarlo a las regiones indicadas, las Sebas también deben llevarlo a los senos. Y el varón también a los pectorales. ¿Por qué? Porque allí han oído hablar del seno de Abraham, que es como el espíritu de protección. Allí se encuentra en el varón el espíritu de protección, y en la Eva está el potencial de la ternura, el potencial maternal y el de la ternura. Hay mujeres desnaturalizadas, entonces lo que se pueda tener de desnaturalización hay que llevarlo allí. A eso, ahí hay que activar una luna solar.
Pero bueno, eso me lo recuerdan en la próxima clase, no quiero ahondar, si me lo recuerdan, yo les amplío el tema. Les amplío el tema. Entonces, la Oidaimar, en esencia, esto es para cortar las líneas que ya uno necesite cortar, que ya uno no quiera más que existan. Bien, esa es la contesta. Siguiente pregunta, maestra Ramonov. Bueno, Hadaraí nos pregunta, buen día, buen dinero y excelente salud. Una pregunta, con la práctica del sol para las evas, si no se tiene matriz, solo se enfoca el sol en los ovarios. Adelante, maestro. La matriz sigue existiendo en los demás cuerpos existenciales. Entonces, haga de cuenta que la tiene, que está completa. Porque allí larvas y cosas de antros pueden haber quedado en esos cuerpos. Por ejemplo, en el cuerpo emocional. Ahí quedaron los larveros y se tuvo, si por ejemplo alguien tuvo una relación con una persona no muy santa y le dejó ahí el teterado de larvas, de ahí hay que sacarlos, hay que limpiarlos. Ya. Entonces, eso se hace así. Bien. Bueno, que muchas gratísimas le dice ella. Bueno, Omar Alvarado, adelante. Maestro, buen día, don Nagor, Buen día día. a todo el grupo. Maestro, es que pues por el Tao he aprendido que pues, la idea es que pues que nosotros nos vayamos portando, digamos, tomando cada vez más conciencia para ir a subir a dimensiones superiores y poder llegar a los soles, ¿sí? Entonces, por lo que tengo entendido, pues nosotros éramos ángeles y pues caímos aquí, somos ángeles caídos y la idea es que, digamos que nos estamos puliendo y digamos que ahorita nosotros necesitamos de, digamos, de una Eva, ¿sí? Como nosotros como hombres, como Habas, pero cuando ya lleguemos a otras dimensiones, maestro, la idea es que podamos llegar a ser andróginos y me imagino que, bueno, no sé muy bien la escala, hasta llegar hasta donde estábamos anteriormente y ya no menestemos de, digamos, ya siendo andróginos, me imagino que ya no menestemos de tanto de una parte física, de tanto una parte femenina como una parte masculina, porque ya somos un todo. Entonces, me imagino que cuando vayamos subiendo poco a poco, paso a paso a otras dimensiones, digamos que ya no, ¿cómo le dijera? La idea es que, por ejemplo, vamos a conocer otros, por ejemplo, mientras tanto, vamos a conocer a otras Evas superiores. ¿El maestro Samael? Entonces, bueno, mis niños, licencia, pero... Ah, no, todavía no. No, todavía no, yo le aviso, maestro. Bueno, listo. Bien. y en pocas Pero palabras, concreto maestro, la pregunta, es que has hablado mucho y no. ¿Cuál es la pregunta concreta? pues si vamos para dimensiones superiores, maestro, la idea es que, por ejemplo, los simposios que se han hecho ahí en la parte del Tao, donde se conecta siempre con la misma para dimensiones superiores, ¿sí sería posible o al fin de cuentas, como vamos a ser andróginos, supuestamente, que ya no necesitaríamos de cuerpos físicos, ¿cómo se hace esa conexión o cómo va a ser ahí, maestro, cuando se hace un imposorio del Tao? Uy, esa pregunta es larguísima, pero voy a decirla. Mira, se la respondo así. Miremos, la línea es que dos seres deben llegar a fusionarse en un solo, en un todo. Fusionarse en todos los cuerpos existenciales, fusionarse en su pensar, fusionarse en su hablar, en su sentir. Un andrógino en niveles superiores, un andrógino es un ser fusionado completamente. Y si aquí lo trajeron a esta dimensión un andrógino, es como cuando se trae un maestro. Si la persona no da la talla, pues el andrógino se va. Entonces aquí solamente que es que la labor no es de uno solo, sino de los dos, para alcanzar los grandes niveles de compenetración del uno en el otro. Los grandes niveles de compenetración del uno con el otro. Eso
era un tema que pues ojalá, eso tenemos que seguirlo hablando y lo vamos a hablar en la próxima porque ya hoy, ya dentro de poquitito entra el maestro Samael. Gratísimas, maestro. Bien. Bueno, Fujigense tiene la mano levantada. Adelante. ¿Ya empezó? Ya. Ya creo que ya empezó, mis niños. Benditos sean. Atento a escuchar tus palabras. Presente, Mahatma. Hágale, maestro, después hablamos. Un abrazo para todos. Bueno, mis Gratitud. chinitos, paz y luz. Espero que lo hoy que han recibido ha sido bastante. Háganlo carne y sangre, que en este camino el que no recoge, desparrama. Paz y luz. Benditos Gratísimas, sean. maestro. Gracias, maestro, Gratísimas gracias. a todos. Fácil. Gratitud a todos. Un abrazo.